Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión, un poco de información y mucho diálogo sobre temas de actualidad. Saludo con mucho gusto a los compañeros de la mesa, es el regreso de la vieja guardia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Héctor? Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Natanael? Es un placer estar de nuevo juntos, Carlos. Muy bien. Vivimos en democracia. Los ciudadanos tienen muchas formas de participar. Una, la tradicional, la que todos tenemos en mente, es votar. Pero no es la única forma de participación que tienen los ciudadanos en una democracia. También hay formas no electorales, que algunos politólogos llaman no convencionales de participación. El tema de hoy en Enfoque Cimarrón, las manifestaciones sociales. Vamos a la cápsula de presentación que ha preparado el equipo de producción. Adelante. Hago un llamado a quienes se expresan, se manifiestan, protestan, a que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos. Las manifestaciones tienen como propósito demostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona o ley, entre otros aspectos. En el mundo, con líderes visibles o no, la cultura de las manifestaciones ha estado presente a través de la historia. Se han deshecho dictaduras, buscando mejoras sociales, se instauró el voto femenino, aprobado o cancelado iniciativas y políticas, cambios completos de regímenes, entre otras situaciones en las que la sociedad defiende su derecho a expresar su inconformidad. En México, esta cultura se vio impulsada mayormente por el movimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Pues a pesar de ser la manifestación un derecho, el Estado recurrió a medidas extremas para reprimir a los estudiantes. Desde entonces se cuestiona si este tipo de movilizaciones o propuestas llegan a obtener algún tipo de resultado a favor de la causa manifestada, y si el gobierno respeta este derecho. Actualmente son más los estados en los que la sociedad utiliza las manifestaciones para la búsqueda de soluciones. En Baja California, las marchas y protestas en los últimos años han demostrado la inconformidad y desacuerdo con las autoridades estatales principalmente. Muy bien, abrimos la mesa de análisis. Vamos a comenzar con el primer bloque. ¿Qué podemos decir sobre las manifestaciones sociales, las movilizaciones en la calle de una sociedad? Roberto. Bien, hay poca información por la naturaleza del fenómeno de cuántas marchas se realizan en México, en diferentes estados. El único estado que sí mantiene un registro, también porque es donde más concentra este tipo de expresiones, es en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. De 2015 a 2017, ellos estiman 10.300 marchas en la ciudad. Y eso es un indicador muy importante de que este tipo de manifestaciones es muy heterogéneo a lo largo del país. Mientras en Ciudad de México hay una cultura de la marcha, hay una cultura de la protesta social. En zonas como, en general, el norte del país, estas prácticas son menos comunes. Creo que históricamente hay una explicación de por qué esto sucede. Mientras en el centro del país, particularmente en el DF, hay una relación muy clara con los movimientos estudiantiles, digamos, para partir de un punto histórico del 68 a la actualidad, hay una cultura que cada vez más fortalece este tipo de prácticas. En el norte no sucede eso. Algo que en México se discute mucho es cómo, si bien es un derecho, efectivamente, las movilizaciones, digamos que conjuga el derecho de la libre expresión y la libre reunión, los dos derechos se conjugan en una manifestación, derechos humanos. La verdad es que aún estamos discutiendo cómo la autoridad debe de lidiar o qué tipo de apoyo debe dar a este tipo de expresiones. Hay algunos que argumentan que la única obligación del Estado es proteger que esos manifestantes se puedan manifestar con toda libertad. Ajá. Hay otros que dicen que tiene un límite, y ese límite nos ha costado mucho trabajo de limitarlo, porque el uso de la fuerza por parte del Estado es siempre cuestionado, porque pareciera que, digamos, en el colectivo de la sociedad, pareciera que el uso de la fuerza del Estado siempre va a ser necesariamente represor. Hay algunos que dicen que no, que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza mientras
esté protegiendo intereses adicionales. Yo creo que ahí eso ha impedido que se generalice este mecanismo de participación ciudadana en todo el país, porque algunos grupos muy específicos han hecho de la protesta y de la movilización un instrumento de presión para perseguir intereses, que se vale, es un mecanismo, pero podría al mismo tiempo desacreditar otro tipo de movimientos. Creo que en ese debate estamos en el país, ¿no? Gracias, Roberto. Creo que has puesto algunos puntos fundamentales. Una es que, yo concuerdo contigo, hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Es decir, es muy difícil hablar en general de este fenómeno. En segundo lugar, decías que es expresión, en todo caso, de una sociedad, expresión del pluralismo de una sociedad. Y claro, está el papel que tiene que tener el Estado ante estas manifestaciones. Ahora vamos a volver sobre estos temas. No sé si, Héctor, ¿quieres retomar algún punto o tienes puntos nuevos? Sí, yo creo que es importante también anotar que, relacionado con protestas y movilizaciones, en términos generales, por lo general son expresiones de un malestar social. Y un malestar en la sociedad seguramente está directamente relacionado con la forma en que las instituciones ofrecen soluciones a las demandas, a las distintas demandas de una sociedad. Yo creo que cuando una sociedad, en términos generales, siente que sus demandas, aclarando de que no podemos hablar de una o dos o tres demandas, una sociedad es diversa, es plural, como se ha comentado, pero cuando una sociedad en términos generales siente que las instituciones no responden a esas demandas, que no hay respuesta, se va generando ese malestar. Y creo que una forma de manifestación de ese malestar precisamente se traduce en protestas y o movilizaciones. Creo que en principio habría que leer que una protesta o una movilización es el reflejo de esa situación, es decir, de una no respuesta a las demandas. Y por otro lado también cumpliría una función de catarsis, de poner sobre la mesa, sobre la agenda, precisamente la solución o las respuestas que diversas situaciones demandan a la sociedad. Y creo que también muchas veces esa falta de respuesta puede venir acompañada de una no funcionalidad plena de las mismas instituciones. Por ejemplo, en nuestro país podemos ver que seguramente hay preocupación con temas como relacionados, por ejemplo, con la violencia, y al ver que las instituciones no dan una respuesta contundente a una problemática que es compleja, que es profunda y que tiene diversas causas, puede estar generando no solamente una preocupación, sino también un malestar ante la respuesta que se da a esa problemática. Cuando tú dices insatisfacción, demandas no satisfechas por las instituciones, ahí también podemos incluir a los partidos políticos y a los movimientos sociales más tradicionales como el sindicalismo. Es decir, también hay una insatisfacción, por ejemplo, con el papel de representación que tendrían que tener los partidos, y eso se expresa en mayores movilizaciones. Sí, cuando hablo de las instituciones me refiero a todas aquellas que se han creado en una sociedad precisamente para procesar, para atender las demandas. No podríamos dejar de lado a los partidos políticos, ¿no? En principio pensamos siempre en el Estado, en el gobierno, como responsable directo de dar respuesta, pero, por ejemplo, bien comentabas al inicio, en nuestro país y en muchos países la vía que se ha convertido por excelencia para acceder al gobierno es a través de elecciones, y una de las formas institucionales para acceder al gobierno es a través de los partidos políticos. No podemos desligarlos. Y la respuesta sería sí, efectivamente, también incluye a los partidos y a toda aquella institución que en principio fue creada y está obligada a atender las diversas necesidades de una sociedad. Ejemplos recientes tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, los chalecos amarillos, porque uno pensaría, perdón que me... Ecuador ahora. Ecuador, y uno podría pensar que el malestar social estaría única o principalmente asociada a una situación económica. Es decir, por ejemplo, vemos en Francia, no es estrictamente una situación económica, hay un malestar social más amplio, ¿sí? Que implica otro tipo de situaciones. Es decir, no hay una correlación directa, es decir, a mayor desigualdad, mayor malestar, desigualdad económica, mayor malestar y mayor movilización. No necesariamente, aunque seguramente una de las causas de las movilizaciones y protestas puede ser la misma situación
económica de diversos sectores, pero sobre todo ante ciertas políticas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Ecuador, que las movilizaciones van encaminadas en protesta a ciertas medidas muy específicas económicas. Y que también tiene que ver con lo que decía Roberto, con la historia de ese lugar, ¿no? También puede haber una larga trayectoria histórica de movilizaciones que ayudan a explicar por qué en un lugar en las mismas condiciones se producen y en otras no. Natanael. Bueno, me parece que el tema de las manifestaciones públicas organizadas por la sociedad, pues es un instrumento que permite la democracia, ¿no? Y manifestarse por parte del pueblo cuando no está teniendo, digamos, la solución a sus problemas, que muchas veces es el origen, ¿no? El tema del hartazgo ante una situación que el Estado es incapaz de resolver, o por lo menos no está teniendo el impacto esperado. Eso por una parte, pero también hay ciertas marchas que lo que ayudan es abrir espacio a fortalecer procesos más democráticos, ¿no? Por ejemplo, recientemente está el tema de lo que ocurrió, por ejemplo, en la primavera árabe, ¿no? Que fueron movimientos que inclusive terminaron derrocando gobiernos y buscando esquemas de aperturas hacia la democracia. Entonces me parece que es un instrumento muy útil de la sociedad, que hay que saberlo también, obviamente, utilizar y no tenga pues ciertas distorsiones, ¿no? Como puede ocurrir cuando hay ciertos actos de violencia que se pueden manifestar en la propia marcha y que pueden desacreditar estos movimientos. Sin embargo, me parece que es algo muy positivo y muy válido, porque la sociedad debe de utilizar cuando ante una situación que es rebasado ya los gobiernos o las instituciones en general, como señala Héctor, pues de alzar la voz, ¿no? Y decir no estamos de acuerdo y queremos un rumbo distinto a la forma en que se están haciendo las cosas en un pueblo, en un país o en alguna región, ¿no? Hay una cuestión muy discutida, que es la metodología que usan los manifestantes, los tipos de acción, básicamente si son violentos o no son violentos. Estoy pensando que hubo una marcha recientemente en Ciudad de México que luego hubo un gran debate en las redes sobre creo que hubo una intervención, pintura sobre el monumento al Ángel de la Independencia. Entonces, bueno, se debatió mucho en las redes. ¿Ustedes qué piensan de ese punto? Yo empezaría por definir o entender que las manifestaciones pueden tener diferentes objetivos. Pueden tener objetivos reformistas, quiero cambiar las cosas, quiero cambiar el status quo, y otras manifestaciones que justamente lo que quieren es mantener la situación actual. Generalmente vinculamos las manifestaciones con sectores vulnerables de la sociedad, pero como ya se explicó acá, no necesariamente es el caso. Puede ser que algunos sectores privilegiados que quieren mantener los privilegios se manifiesten en las calles ante posibles amenazas a la estructura legal o institucional que defiende y prolonga sus privilegios. Pero eso es lo menos, ¿no? Lo que menos ocurre. Pero justamente ese tipo de, yo creo, ¿no? Por ejemplo, actos de violencia. O sea, las manifestaciones para mantener el statu quo son las que menos ocurren, pienso. Desde mi punto de vista. Yo pondría un ejemplo muy popular a lo largo del mundo. Manifestaciones a favor de la elección de las mujeres sobre el aborto y manifestaciones en contra. Estaba pensando justo en ese caso. Manifestaciones en términos de matrimonio igualitario, manifestaciones a favor y en contra. Entonces, algunos a favor, otros en contra, y son las más comunes a eso. Los maestros, por ejemplo, lo que quieren es mantener sus ¿cómo se llama? Pues sus condiciones, ¿cómo le llaman? Sus logros sindicales, algo así le llaman. Eso es más o menos la idea. Y son masivas en los dos casos. casos. ¿Sí? Es un proceso democrático, es muy interesante. Así es. A mí, en el tema de las manifestaciones en el Distrito Federal, creo que lo que intentan hacer es justamente romper con una estructura actual. Y eso requiere necesariamente actos, no sé si violentos, no creo que lo sean, pero sí disruptivos, ¿no? Sí veo que eso llamó la atención. Y lo que las manifestantes expresaban es que por muchos años hemos llevado esta agenda y los medios nos voltearon a ver hasta que pintamos el ángel. Antes la cobertura mediática era inferior, el debate público no se daba hasta que cometimos un acto disruptivo, que era pintar el ángel, que de hecho es Ángela, ¿no? No es una Ángela alada, es lo que argumentaba. Entonces, se me hace que es válido en la medida que yo creo la causa sea legítima, la causa de la manifestación.
yo no creo que todas las manifestaciones tengan causas legítimas. Entonces, en esa medida yo creo que sería, mientras la causa sea legítima, las acciones para llevar a avanzar la agenda de esa causa, creo que pueden ser justificadas. ¿Compañeros? Bueno, yo creo que comparto en parte la opinión de Roberto. Sin embargo, donde yo estoy desacuerdo es cuando en una manifestación, que no fue el caso, pero sí, más adelante sí sucede también en la Ciudad de México, y afectas a terceros, ¿no? Cuando hay afectaciones de manera voluntaria y, digamos, con cierto encono, y afectas a terceros. Por ejemplo, las instalaciones del metro. O también en algunos comercios vandalizados, toda esa parte. Yo creo que eso ya no es lo correcto o lo deseable, ¿no? Porque estás afectando a un tercero que no era parte de, a quien estabas buscando llamar la atención o a quien estabas cuestionando sobre lo que estaba el objetivo, digamos, de la marcha, ¿no? Yo creo que esa parte también, pues, es difícil no tener afectaciones a tercero en una manifestación, pero cuando lo haces de manera, ¿cómo señalarlo? No planeada, pues, pero sí por la propia voluntad y afectarlo, yo creo que eso ya distorsiona un poquito el tema de una manifestación de este sentido, ¿no? Al reportero que le pegaron. O al reportero que golpearon. Eso no tiene justificación, pues. Exactamente. Héctor. Bueno, a ver, yo subrayaría en principio una protesta o una movilización que intenta protestar. En principio responde por lo general a una situación con la que no se está conforme, primero. Si la pregunta es cuáles deben ser o cómo deben ser esas formas de protesta, bueno, yo creo que el ideal que todos tendríamos en una sociedad es que fueran pacíficas, que no se llegara a la violencia. Yo creo que la mayoría de las personas no estaríamos de acuerdo. Pero también hay que entender que en una manifestación, aun cuando sea sobre un tema, un aspecto, siempre confluyen diversas agendas. Si hablamos de un tema, no es una visión unitaria, un grupo único, la sociedad no es monolítica y hay un pensamiento único. Por lo tanto, las maneras de expresar en un momento dado la inconformidad pueden ser diversas. Hay quienes pueden ver a la propia protesta ya como una salida a sus inquietudes. Habrá quienes vean eso como algo insuficiente, es decir, tenemos que hacer algo más para que nuestras voces sean escuchadas y obtener respuestas mucho más contundentes, si no seguiremos estando donde mismo. Ese sería un ejemplo de cómo puede haber dentro de una manifestación voces diversas, disímbolas incluso entre sí, y que en un momento dado pueden salir de control en una marcha, porque no hay que olvidar que pensemos en una manifestación que convoca a miles de ciudadanos, pues bueno, siempre hay un riesgo ahí en una movilización donde hay tantas personas. Aunque los organizadores se propongan controlar todo, porque realmente los que participaron de los hechos más violentos fue una minoría, un pequeño porcentaje. Y siempre queda... Y ahí es donde yo creo que la pregunta quizá es si una protesta siempre habrá justificación para, por ejemplo, llevar a cabo actos vandálicos. Hay que también tener esa diferenciación. Por eso yo digo que el origen de una protesta siempre va encaminada a expresar un malestar. ¿Cómo se expresa ese malestar? Yo creo que eso es donde tendríamos que discutir más a fondo. ¿Qué sí es lo válido, qué no es lo válido? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde, no? Sí, porque es un abanico inmenso. Está desde las pintas hasta el secuestro de camiones y personal. Autobuses, y lo que yo creo que sí siempre debe de defenderse en una sociedad es el derecho a la expresión de la gente, a la protesta, a la manifestación de las inconformidades, porque yo creo que en cualquier sociedad un gobierno debe de tener eso presente como algo natural, ¿no? Habrá siempre cuestiones no atendidas, insatisfechas, y creo que esa es una forma de hacer sentir, de hacer ver que las respuestas. Insistiría yo que lo ideal siempre es que esto no se lleve por cauces violentos. Creo que ese es lo que quizá todos estaríamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué se salen de control? Bueno, ya comentaba hace unos momentos que
para empezar a tener una congregación de miles de personas que pueden estar enardecidas por una situación, muy molestas por una situación, desesperadas incluso, pueden ser muy proclives a situaciones que den ese salto o ese paso, ¿no?, hacia ya no una protesta pacífica, sino violenta. Yo creo que sin pretensiones de ser conspiracionista o de asumir una visión de ese tipo, pues no es difícil pensar que también habrá grupos interesados en que una protesta o una manifestación o una movilización no cumpla con su objetivo. Y una forma puede ser precisamente infiltrar una manifestación con grupos que comentan actos, por ejemplo, vandálicos, que en lo general no son bien vistos porque en general lo que queremos es no solamente que se logren los propósitos, sino en la medida de los posibles por la vía pacífica, por más intensa o por más intenso que sea el reclamo que una sociedad pueda hacer, ¿no? Muy bien. Cerramos aquí este primer bloque. Queremos saber la opinión de ustedes. Vamos a ver la cápsula que ha preparado el equipo de producción. Adelante. Sí, fui partícipe de la que se realizó aquí en Tijuana. Fue con el fin de que el gobierno federal pagara la deuda que tiene con la universidad. No. No, no hay ninguna. No. Claro que sí, es como si los estudiantes alzaran la voz o cualquier otra persona. Es para que te hagas escuchar, porque las personas que no hablan no las escuchan. Entonces creo que es una buena manera de que la gente pida una solución. Sí y no. Es más como poner como presión dependiendo del tema que se está marchando. Conocimiento social a través de diferentes medios por parte de las manifestaciones y de las quejas de la gente en popular. Realmente creo que no, porque las manifestaciones todo el mundo van, muestran su apoyo y ahí están, pero realmente no se solucionan los problemas. Así ha pasado muchas veces que hacen manifestaciones y siguen sin darle solución a las controversias. Sí hay pros y contras, como todo. Creo que las cosas positivas que se pueden sacar es que te hagan caso, y una contra que puedo sacar de ahí es que puedes afectar a terceros, claro que sí, pero si uno no alza la voz, entonces ¿quién lo hace por nosotros, no? Pues los problemas que se dan en la marcha son las personas que no tienen nada que ver y nomás van y hacer su travesura. No, fíjate que no, ninguno, ni siquiera las quejas principales o más populares como el tráfico o generación de contaminación. Probablemente la contaminación que se realice en el transcurso de las marchas podría ser un problema. Pues el principal problema que yo veo es el tráfico que se hace y cuando obstruyen las vías, pues tránsito. Por ejemplo, cuando fue la manifestación aquí en el puente, tapaban el tránsito y muchos camioneros incluso se molestaron y pues pudieron haber lanzado el camión y pues atropellar a alguien. Podría ser que acudas personalmente por la vía jurídica, pero sabemos cómo es la burocracia en México, entonces se va a traspapelar, no van a hacer nada. Otra sería las redes sociales, últimamente es muy fuerte. Considero que puede ser muy efectiva a la hora de pedir alguna solución a algún problema que esté pasando. ¿Cómo se me olvida? Pero es como una carta donde se firma de muchas personas. De una manera más agresiva, atacando directamente a los medios o los recursos que nos estén afectando, ya sea violenta o no violentamente. Pues yo digo que podrían hacer como cartas, petición y mandarlas directamente a las autoridades. Igual esto tampoco da muchas soluciones, pero por lo menos mostrar una forma un poco más organizada, porque obstruir vialidades siento que no ayuda. Abrimos aquí el segundo bloque con un punto que está en el centro de la polémica, especialmente dentro del campo de la izquierda, que es sobre la eficiencia y eficacia de las movilizaciones sociales. Después del movimiento de los indignados en España, la primavera árabe, que tuvieron claramente resultados pobres en términos de los objetivos que se habían planteado, ese es el debate que se ha instalado. ¿Es eficaz las movilizaciones? ¿Seguir con ese camino? ¿O basta con esperar que el propio proceso histórico vaya avanzando y los cambios vayan cayendo prácticamente solos? Y entonces las movilizaciones no tendrían mucho sentido. Ese es el debate, ¿no? Eso por un lado. Después, claro, si uno mira América Latina, es un continente que tiene, un poco para tomar algo que decía Roberto hoy, realidades distintas. Hay sociedades que son menos movilizadas que otras, por ejemplo Chile o Uruguay, pero donde son todavía muy fuertes los sistemas de partidos, entonces se logran progresos en
en materia de derechos que no están asociados a grandes movilizaciones sociales. En cambio, otras que arrancan desde un piso mucho más bajo, como es Bolivia o el caso de Ecuador, donde el sistema de partidos prácticamente, en el caso de Ecuador, está pulverizado, podríamos decir. Entonces las movilizaciones sociales son las vías que la sociedad tiene, un poco como retomar lo que decía Héctor, para canalizar un malestar social y lograr avances en los derechos. Entonces, ¿son eficaces? ¿No son eficaces? ¿En qué condiciones y en qué contexto histórico pueden ser eficaces o no? Un poco eso es para abrir este segundo bloque. No sé, ¿Roberto? Bueno, yo creo que una manifestación va a ser eficaz en la medida que la sociedad que no participa en esa manifestación se sienta identificada con la causa del movimiento, ¿no? Entonces, la legitimidad es importante. La legitimidad es importante. Entonces, si la causa que moviliza a la gente, más allá de los que están marchando, es apoyada por la sociedad, creo que sí impacta en la toma de decisiones. En México hay una tradición histórica de grupos que siempre marchan persiguiendo intereses muy particulares y que la sociedad lo rechaza, no los acepta, porque entienden que esas manifestaciones tienen como objetivo intereses particulares de grupo. Su causa, digamos, no tiene legitimidad en la sociedad en general. Habrá otras marchas que generarán polémica, dividirán a la sociedad sobre si es legítima o no la causa de esa movilización. Y habrá otras que efectivamente la amplia mayoría de la sociedad apoye y legitime. Entonces, en ese sentido, yo creo que la diferencia es la causa que mueve a la movilización. Y eso hará entonces que sea eficiente y eficaz en el momento de querer impulsar los temas de interés. Muy claro. Bueno, yo creo que uno podrá encontrar de los dos resultados, ¿no? Pero bien lo señala Roberto, o sea, si es una causa que logra identificar y agrupar a la sociedad más que a un segmento o a un gremio, pues yo creo que son movimientos con altas probabilidades de tener un resultado favorable y lograr que se cumpla el objetivo, ¿no? Y creo que siempre será más recomendable que si tener ese instrumento a la mano como sociedad, ¿no? Porque yo creo que es algo a lo que los gobiernos, cuando son omisos o cuando no están atendiendo las necesidades del pueblo, cuando hay una manifestación masiva, yo creo que los gobiernos sí reaccionan y tratan de pues revertir la situación que está generando ese malestar o tratar de incidir. Y tan simple como en el caso de México, ¿no? Los hechos más recientes, o sea, yo recuerdo un tema reciente es el asunto de los gasolinazos, ¿no? Cuando se dio una manifestación que tendió a ser generalizada en el país, donde hubo una reacción muy fuerte de la sociedad, y uno podrá pensar, pues no tuvo éxito porque al final de cuentas se eliminó el subsidio y el incremento de las gasolinas se dio, pero también se preveía que podían venir más incrementos, que no era el único, ¿no? Y yo creo que con esa acción, pues el gobierno contuvo ese tipo de decisiones y ya no estuvo dispuesto a seguir en esa ruta. Entonces yo creo que esas señales y esas manifestaciones pues son muy positivas para contrarrestar decisiones que a veces del gobierno no está incidiendo sobre lo que la sociedad realmente está. También tuvo un impacto sobre las posibilidades del PRI, digamos, de volver a ser electo. Claro, también impactó, por supuesto, ¿no? Le restó en gran medida sus posibilidades a poderse sostener en el poder. Eso y más lo que ya sabemos en los temas de corrupción en que se vio envuelto la administración, ¿no? Y un tema local también fue las manifestaciones aquí con la ley del agua, ¿no? que estaba impulsando el gobierno del estado junto con el legislativo, y esa manifestación espontánea, sin quizás un líder visible, pero sí una sociedad volcada a rechazar pues esa iniciativa, pues vimos también que el gobierno decide dar reversa a una situación de ese tipo. Entonces me parece que es un instrumento que tiene la sociedad, que hay que usarlo inclusive más seguido, ¿no? Cuando hay temas que están incidiendo sobre problemáticas o sobre el ciudadano en general, ¿no? Ahí me llevas a recordar algo de lo que los sociólogos suelen distinguir entre manifestaciones de multitudes, que son más inorgánicas y espontáneas, y donde, como tú decías, no hay un liderazgo clave, de aquellas donde hay un liderazgo y hay una cierta unidad de los que participan de la manifestación, ¿no? O sea que son diferentes modalidades de manifestación. Sí, Héctor. Y sobre esto último que comentas, Carlos, efectivamente yo creo que muchas personas pensarían que la eficacia y el éxito de una movilización, de una protesta, estaría
en el simple hecho de congregar a un gran número de personas, cuando no necesariamente es así. Yo creo que la eficacia de una manifestación, de una movilización, estriba en principio en tener la capacidad de poner sobre la agenda de discusión el tema. Y nunca perder de vista que cualquier movilización siempre estará bajo la lupa de la cobertura de los medios. ¿Sí? Y muchas veces, dependiendo de los intereses que haya, pues será lo que se destaque de una marcha. A veces suele destacarse solamente lo negativo, por ejemplo, y no lo que está implicando en el centro esa movilización. Entonces yo creo que en principio habría que ver eso. Si a eso se agrega que además de tener la capacidad de poner en la agenda de discusión los temas que, como bien dice Natanael, sería de alguna manera generar la simpatía de la sociedad, es decir, estar de acuerdo. Y por eso digo, podría ser un grupo minoritario en términos numéricos el que encabece la marcha, pero tener un gran amplio respaldo social. A eso me refería, de que no necesariamente hay una correlación entre eficiencia de una marcha y el número de quienes participan. Claro que una protesta o una marcha de 2 o 3 personas, a lo que fuera muy notoria su presencia social, pues va a llamar la atención, ¿no? No estamos tampoco diciendo que el número no lo es importante, estamos diciendo que en muchas ocasiones no suele ser el factor determinante. Es importante, pero en otras ocasiones no puede ser el único factor determinante. Entonces, primero, tener la capacidad de poner sobre la mesa un tema. Sí, y que refleje de alguna manera las preocupaciones de la sociedad. Otro, bueno, que esas manifestaciones puedan ser recogidas, ¿no?, por las autoridades, por las instituciones, y ofrecer una respuesta a esas demandas. Creo que en la medida que también, además de poner sobre la mesa de la agenda de discusión los temas, si estos son recogidos y son atendidos por las diversas instituciones, entonces creo que cumple un objetivo muy importante, es decir, estamos hablando de que la marcha es eficaz. Y si a esto agregamos, sí, lo que ya comentábamos, se da dentro de cierto grado de civilidad, pues podríamos decir que entonces es una movilización exitosa. En muchos aspectos, ¿no?, en diversos aspectos. Muy bien, terminamos aquí con este segundo bloque. No podemos dejar de hablar de la marcha del Orgullo Cimarrón de hace unos días, pero eso será en el bloque final del programa. Ya volvemos. Muy bien, marchas, movilizaciones, no podemos dejar de hacer una referencia, un análisis a la marcha del Orgullo Cimarrón del jueves 10 de octubre pasado. Compañeros, ustedes tienen la palabra. Roberto, Natanael. Pues yo creo que fue una manifestación masiva, muy contundente por parte de una comunidad pues que había estado o sigue sintiendo agraviada, ¿no?, por una postura de un gobierno que no está respondiendo a un tema que es básico, ¿no?, y que es el tema de la educación superior, porque esta institución aporta con el 60% de la educación superior del Estado. Atentar contra la universidad, contra la UABC, pues es impactar no solo a los cimarrones que estamos aquí, sino impactar a la sociedad en sí misma, porque estás o puedes llegar a truncar sueños muy importantes de familias de nuestra entidad. Me parece que las condiciones estaban dadas, digamos, para una manifestación tan impactante como fue el día jueves 10 de octubre, pues en plantear un rechazo total a la postura de un gobierno que ha sido omiso ante una situación como es la falta de pago, porque pues la UABC no estaba pidiendo nada adicional, ¿no? O sea, la UABC solo está exigiendo o se le está reclamando, en este caso al gobierno, lo que le corresponde, o sea, los recursos que están autorizados en un presupuesto, aprobados por el Congreso local y que por ley está obligado el Estado pues, a transferir a esta institución. ¿Qué implica el no hacerlo? Pues el no hacerlo pues implica, pues ahora sí, truncar la educación superior de Baja California, y yo creo que ese es el sentir y es la reacción tan fuerte y tan contundente de esta comunidad,
pues en un afán de proteger algo muy valioso, ¿no?, para la entidad, como es la educación, ¿no? Entonces yo creo que los que estuvimos ahí pudimos sentir pues esa vibra. Un momento histórico, un hecho histórico para nuestra institución, un amor a la UABC y ese cariño por tratar de defender lo que sentimos que es de este Estado, ¿no? Creo que sí, que hubo uno podía palpar una identificación profunda con lo que es la universidad, y además se veían profesores, estudiantes, funcionarios administrativos, es decir, toda la comunidad. Inclusive egresados y familias que se solidarizaron con el tema, porque yo creo que en general la sociedad está solidarizada con la UABC. O sea, es muy difícil que una familia no tenga algún vínculo con la universidad. Si no lo tiene en este momento, es probable que lo vaya a tener hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que hubo una solidaridad muy fuerte por parte de los que estamos en la institución, pero también de la sociedad, ¿no? Entonces los que estuvimos ahí pudimos constatar, o sea, fue una marcha de más de 35,000 personas, de acuerdo a las cifras que se señalan en medios, ¿no? Entonces no es cualquier tipo de marcha para un estado como este. Yo creo que es una de las marchas pues más parteaguas. Correcto, ¿no?, que ha tenido Baja California, ¿no? Y que reflejaron lo que hemos estado comentando, un malestar social, ¿no? Un malestar social que esta marcha creo que terminó poner sobre la agenda una problemática que queda cada vez más clara dónde está el origen, y donde también queda más claro que hay un malestar mayor que rebasa la propia institución. Es decir, en la sociedad hay mucho malestar. Y si hablamos de eficiencia, pues claramente es un ejemplo de cómo se puso sobre la mesa una agenda, ¿no?, de una problemática, y que también fue de una manera pacífica, ¿sí?, ordenada, ¿sí?, y sin embargo cumplió su objetivo, eficaz, ¿no? Eficaz, porque se logró hacer escuchar ese malestar, esa protesta en torno a una problemática, y que difícilmente puede ser ignorada esa voz, esa demanda. Y creo que todavía mucho mayor legitimidad le da el hecho de que haya sido pacífica y ordenada. Muy bien. Roberto, ya para ir cerrando. Yo debo retomar el tema de la legitimidad de la causa. No se da la marcha en un vacío como primer acto ante un incumplimiento, sino después de un proceso institucional de reclamos, ¿no? Es consecuencia de que una de las partes simplemente es omisa en su responsabilidad. Y creo que si había, digamos, dudas sobre la legitimidad de nuestra causa, al momento de ir marchando, el apoyo de la sociedad externa a la marcha, claxon, la gente saliendo de su casa, sin reclamarle a los estudiantes, apoyándolos, a toda la comunidad cimarrón, creo que hay cualquier duda de que la causa es legítima, queda rebasada. Y no solamente eso, efectivamente fue pacífica. La plaza de los tres poderes quedó, creo, más limpia de como estaba cuando iniciamos, que habla, ¿no?, del orden, de la educación de los cimarrones que participaban en ella. Así como llegamos, nos fuimos, no hubo ningún altercado, no hubo ningún acto que interrumpiera más allá del tránsito a la vida común de la ciudad de Mexicali. Creo que eso legitima aún más la causa que se intentaba poner en el debate público. Y adicionalmente, como menciona Héctor, pues fue el tema que se abordó en medios, en las mesas de café, por bastante tiempo posteriores. Entonces se está discutiendo ese tema. Aún se sigue hablando, ¿no? Y las que faltan. Creo, si están de acuerdo, que vamos a tener que dedicar un programa completo al análisis de la situación y también de posibles o futuras marchas, ¿no? Sí, sería bueno. Seguramente. Muy bien, hasta aquí fue el programa de hoy. Muchas gracias a los compañeros de mesa, por supuesto, también a Concepción y el equipo de producción, y como siempre a ustedes por acompañarnos del otro lado de la pantalla. Esto fue Enfoque Cimarrón, volvemos la semana próxima. Gracias.